Buen día, 4 autoras, 3 textos, vínculos intertextuales 2. Quiere decir que el vínculos intertextuales 1 ya lo vimos en la clase anterior del 16 de mayo y esta pequeña guía videograbada les va a servir para prepararse para la clase del 23 de mayo y completar su guía 7 en la que tienen que producir un escrito que se independice un poco de la consigna en el sentido de que les pedimos no dejar pegadas las consignas anteriormente antes de desarrollar su texto, sino desarrollar un texto independiente y en lo posible hacerlo a través del marco que les presenta las normas APA. Estuvimos viendo a 4 autoras, Lucy Caballero, Verónica Gago, Silvia Rivera Cusicanqui, Catalina Trevisace. Y sus 3 textos los encuentran ahora en la pantalla, los 3 que nosotros tomamos en clase para comenzar a desmenuzar sus ideas. Cada uno y cada una de ustedes a esta altura es probable que ya haya leído los 3 textos en su totalidad. En caso de que no lo hayan hecho, deben hacerlo antes del lunes para poder completar su trabajo. Lo que estuvimos también tratando de insistir es que ustedes puedan buscar notas biográficas y de los trayectos en que estas autoras se han ido insertando a medida que van desarrollando su trabajo para comprender desde dónde escriben. Desde dónde escriben o se posicionan, estamos llamándolo también su lugar de enunciación. Así que recordemos ese término porque lo vamos a continuar usando a lo largo de las clases. En estos textos, en muy resumidas cuentas, podemos ver que Caballero y Gago analizan la deuda como concepto y tratan de interpretar qué impacto tiene vivir endeudadas, sobre todo para aquellas personas que ellas indican que sufren más de estos mecanismos que terminan denominando perversos de vinculación con la deuda. Por lo tanto, no solo identifican y analizan la deuda, sino también buscan modos de oponerse. En este sentido, las autoras desarrollan su trabajo pensando en 3 momentos o estrategias que están vinculadas entre sí: identificar, analizar y movilizarse para el desacato. Rivera Cusicanqui en su texto analiza sucesivas colonizaciones, no solamente la que se produjo con el genocidio de la conquista y colonización española, sino lo que fue ocurriendo a lo largo del tiempo, principalmente en su país natal Bolivia, pero aplicable a muchos otros países de América Latina. También ella, al igual que Verónica Gago y Lucy Caballero, describen lo que ocurre, lo analiza, Cusicanqui lo analiza, pero se posiciona en formas concretas de luchar contra esa colonización y neocolonización. En el caso del texto que leímos, principalmente se centra en cómo se produce el conocimiento dentro de las academias y en otros lugares dentro del mundo activista y militante, qué tensiones ha habido, cómo se han ido resolviendo y establece algunos parámetros para pensar conceptos que podrían haberse considerado como conceptos de avanzada en su momento, como el de multiculturalismo, pero que ella nos pone a pensar que a lo mejor puede ser un discurso vacío en tanto y en cuanto las acciones que lo han ido acompañando no se condicen con lo que ese concepto parece querer decir. Por último, Catalina Trevisace analiza las innovaciones que ha permitido la inclusión del concepto de experiencia traído desde la epistemología feminista, pero también algunas limitaciones sociopolíticas. Y yo me voy a detener un poquito en eso, en alguna de las diapositivas, como para poder volver sobre ese concepto, porque en clase hubo algunas preguntas, sobre todo en lo que refiere a la última parte de la sección 3, donde ella analiza por qué la judicialización de casos concretos que en principio podrían permitir pensar que significa un avance para las mujeres, podría también no serlo. Me voy a tener en eso un poquito más adelante. Entonces veamos con qué nos encontramos cuando comenzamos a establecer vínculos entre estos textos, que ya, como dije, lo hicimos en clase. Y partimos de decir que los textos de estas autoras toman aspectos de la historia para explicar los temas que estudian, los problemas que se plantean y las preguntas que realizan. Pero cada una de ellas define la historia
y qué parte de la historia van a tomar de modos diferentes. Como ya dijimos en clase, no necesariamente en los textos van a encontrar una definición de historia. La historia es tal cuestión, pero sí van a encontrar indicios que a ustedes le van a poder permitir reconstruir cuál es el posicionamiento de estos tres textos y 4 autoras con respecto a la concepción de la historia, y sí es importante que ustedes intenten rastrearlo en los textos para comprenderlo. Entonces decimos que hay elementos en las 4 autoras y 3 textos para fijarnos sobre la perspectiva histórica. Habíamos dicho en clase que una hipótesis posible para comenzar a leer estos textos y vincularlos entre sí es que la historia de mediano y largo plazo en nuestra región tiene claves que es necesario ir aprendiendo para comprender nuestro presente. Es habitual que esas claves no se enseñen en los trayectos educativos en los que ustedes hayan transitado hasta ahora. A lo mejor sí, no quiero generalizar demasiado, pero muy posiblemente estos textos les traigan claves de lectura de nuestros procesos históricos de mediano y largo plazo que a lo mejor sí hayan ustedes podido aprender en otros contextos activistas, militantes o inclusive de charlas con amigos y familia. Pero es habitual que estas claves de la historia no se pongan tan claramente a disposición en los trayectos escolares. Entonces, también desde nuestra materia las alcanzamos para empezar a mirarlas y empezar a comprenderlas. Una hipótesis vinculada con esta es que la historia de nuestra región no puede desconocer el colonialismo, el genocidio, la esclavitud y la opresión combinada. Nosotros ya hablamos de estos temas de opresión combinada en la unidad anterior y hablamos de interseccionalidades. Es decir, que ustedes en esta segunda unidad tienen la oportunidad de revisitar ese concepto con otras lecturas, desde otras perspectivas y con autoras diferentes a las de la unidad 1. Vayamos entonces a otra posibilidad de establecer vínculos intertextuales y digamos que el conocimiento informado en perspectiva feminista está en las 4 autoras y 3 textos que estamos leyendo ahora. Y fundamentalmente me interesa detenerme un poquito en cómo estos textos cuestionan un posicionamiento epistemológico que se dice neutral. Establezcamos una relación semántica, el código RS corresponde a relación semántica de oposición. Estos textos claramente se oponen a lo que en el texto anterior de Gibson-Graham estudiamos como logofalocentrismo o falologocentrismo, que podría ser otra forma de decirlo. Es decir, que el conocimiento informado por la perspectiva feminista se opone y denuncia al conocimiento falologocéntrico, que es aquel conocimiento que vinimos desmenuzando como un conocimiento patriarcal que se presupone neutral, cuando en verdad está funcionando a favor de privilegios de lo que podríamos llamar varones blancos heterosexuales por generalización. No quiere decir que todos los varones blancos heterosexuales sean patriarcales, pero sí quiere decir que como estructuración estructurante, y valga la redundancia, se ha ido conformando a partir de la modernidad un privilegio para aquellos quienes tienen ciertas características y además las explotan a su favor. Entonces decimos que estas autoras se posicionan en franca oposición, o sea, su posición es claramente la opuesta a esta y tratan por eso de poner de relieve un conocimiento y por lo tanto una epistemología que no se asienta en lo que se suele denominar neutral, sino por lo contrario, en una posición que desmenuce la singularidad y el contexto desde donde se produce cada modo de conocer. Esto es muy importante que ustedes lo rastreen en los textos porque está accesible en los textos, lo van a encontrar. Otra relación semántica que podemos pensar es por diferencia. Aquí las autoras, estas 4 autoras, se posicionan epistemológicamente distinto de esta neutralidad, porque lo que están diciendo, como marcábamos recién, es que se posicionan pensando que el conocimiento siempre se genera desde una situación concreta. Y a partir de esa generación de conocimiento en una situación concreta, lo que sí es importante es reponer cuál es dicha situación
en donde el conocimiento se genera. Por lo tanto, para estas autoras no habría una epistemología general o un marco teórico supraabarcador, sino quizás muchos marcos teórico-conceptuales funcionando en conjunto y estableciendo relaciones complejas entre sí. Esto también es posible advertirlo en los textos y en caso de que tengan preguntas al respecto pueden traerlas a clase. Por último, otra relación semántica que podríamos establecer entre los textos es de complementariedad. Decimos que estas perspectivas de estas autoras en estos textos sería posible complementarlas con las perspectivas que estuvimos estudiando de interseccionalidad y de denuncia del racismo epistemológico. Estas perspectivas de estas autoras, por lo tanto, cuestionan el conocimiento, cuestionan básicamente que el conocimiento pueda ser neutral y más bien dicen que cierto tipo de conocimiento y posición epistemológica tiende a reproducir el racismo epistemológico o las distintas opresiones. Y lo que ellas buscan precisamente es identificar, analizar, interpretar, pero también posicionarse en denuncia e intervenir. En este sentido, estas autoras tienen un posicionamiento similar a Gibson Graham cuando hablan de intervenciones postestructurales. En el caso de Gibson Graham, como ya vimos, ellas lo basan en perspectivas filosóficas de tres autores, dos franceses y una angloparlante, que son Judith Butler, Michel Foucault y Jacques Derrida. Entonces aquí tenemos las caritas queridas de nuestras autoras y recuerden que a lo último de la clase hicimos un ejercicio para que ustedes mismos y ustedes mismas pudieran identificar qué les resonó de los textos. Voy a leer algunas de sus producciones en voz alta, no voy a leer todas, pero para que vayamos viendo que en sus pensamientos ya quedó anclado mucho de lo que estamos comentando aquí. Me quedó resonando, relacionando el texto de Trevisache con el de Cavallero y Gago, la idea de la colectivización de experiencias como herramienta de transformación de realidades. Cómo nos interpelan las distintas matrices de opresión y lo necesario que es desmenuzarlo. Me quedó resonando la importancia de la perspectiva feminista en la producción de conocimiento científico y desde ese punto de vista pensar en aportar desde la experiencia en la academia y a la academia. En la charla con mi compañero pudimos dialogar sobre los textos de Cavallero y Gago y Cusicanqui y tocamos temas de multiculturalismo y cómo este término y concepto plantea tal vez una falsa inclusión. También planteamos el concepto de deuda y cómo se relaciona en la opresión de personas trans y mujeres, entre otros. Ese texto nos dio a entender que es una herramienta eficaz de opresión, la deuda, y que, provoca desigualdad y violencia y potencia en todo caso la interseccionalidad de opresiones. Esta persona dice que aunque no había podido leer, se quedó con la noción de que desde el poscolonialismo y con una dirección orientada a las currículas de los estudios, se intenta imponer una mirada y que en todo caso es necesario preguntarnos cuál es esa mirada para deconstruirla. Otra persona vuelve a traer la noción de multiculturalismo como una cuestión que en su momento esta persona lo pensaba como un término inclusivo de culturas, pero al leer el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui se empieza a cuestionar si realmente ese es el término que va a querer usar de ahora en adelante. Otra persona que en realidad no había leído, pero dice que mis compañeras comentaron sobre los textos, la mirada feminista de las autoras y respecto de las hipótesis, mencionaron algunas citas sobre las cuestiones culturales e históricas que se pueden ubicar en los textos, con lo cual esta persona dice que le sirvió hacer el ejercicio para poder ir metiéndose en lo que hay que leer. Otra persona dice que ella se encuentra en este momento neutra con respecto a pensar y escribir. Es como que aparentemente no pudo ponerse a escribir en este momento. Sin embargo, sí dice que la persona con la que ella trabajó le pudo compartir algo de lo que había leído, o sea que también pensamos que a lo mejor esta persona se puede ir encaminando a la lectura de los textos.
Otra persona que relata sobre el concepto de experiencia en Trevisache, la importancia. Otra persona dice que ella sí había leído, el compañero no, y que le estuvo mostrando cómo había empezado a identificar las citas que le servían para reforzar o ratificar la hipótesis de lectura que presentamos en clase. También otra persona identifica que las hipótesis que se habían presentado podían ratificarse con evidencia y se estuvieron también fijando en cómo ubicarlas en los textos. Pero además agregan que charlaron sobre su recorrido académico actual, cómo están, cómo le va yendo en los parciales, en las lecturas, así que aprovecharon también el momento para hacer una socialización académica. Como dije, no voy a terminar de leer todos los textos, en realidad también porque muchas de las nociones se repiten. Y lo que es interesante de ver es que muchos y muchas de ustedes identificaron entonces como momentos importantes para pensar estos textos el concepto de deuda, qué significa a nivel de la opresión, qué significa a nivel de las opresiones múltiples, cómo el conocimiento en realidad está generado en contextos situados, pero esto tiende a ocultarse y en la academia se lo presenta como neutral y por lo tanto el concepto de experiencia permite cuestionar esto y abrir otros lugares y otras formas de conocer. Asimismo, como en el texto de Rivera Cusicanqui, al relatarse algunas disputas y peleas sobre los posicionamientos, por ejemplo, dentro mismo del taller de Historia Oral Andina, en ese texto se ve en vivo y en directo cuáles fueron esas disputas epistemológicas, que son en verdad disputas políticas, según lo explica esa autora. Entonces, seguimos adelante, después de escuchar las voces de ustedes relatadas a través de mi lectura, para pensar en cuáles son las secciones del texto de Catalina Trevisache, y hago esto porque en clase hubo más de una pregunta sobre esto y sobre los modos en que Catalina escribe, porque les resultó a algunos y algunas de ustedes llamativo el uso de los tipos de subtítulos y el contenido de dichos subtítulos. En primer término, el texto está dividido en, digamos, 5 secciones, una introducción, 3 secciones que vienen luego y la quinta de conclusión. Pero las 3 secciones que son el número 1, 2 y 3, a su vez la tercera está subdividida en 2 secciones más pequeñas. En la primera, al utilizar la imagen visual de yeguas de Troya, se está refiriendo a lo que habitualmente en la literatura griega se conoció como el caballo de Troya, que es aquella estatua de un caballo que permitió en guerra entre troyanos y griegos hacer entrar a soldados y obtener una victoria, es decir, que enmascarados o metidos dentro de algo que parecía no ser eso, pudieron, como si dijésemos, infiltrarse y dar una pelea. Ella acá usa el término yeguas, que en la literatura griega no aparece, aparece caballo, justamente para referirse a un nombre que muchas veces se puede usar como insulto para hablar para las mujeres, pero ella lo está retomando y está haciendo un efecto literario y conceptual al ya presentarnos ese título, y lo que está diciendo es, en realidad podemos tomar la academia por asalto desde una perspectiva feminista, y particularmente si nos centramos en lo que nos da el concepto de experiencia. A partir de eso, en la segunda sección desmenuza el concepto de experiencia y va explicándolo tanto históricamente como en qué permite esa singularización. Es decir, cuando miramos la experiencia concreta, ¿qué nos ha permitido la experiencia concreta codificada tanto desde las mujeres como desde otros grupos subalternos quizás, o considerados subalternos mejor dicho? Quizás en el texto no está detalladamente explicado, pero su perspectiva es esa. Y la tercera es más bien, la tercera sección es más bien sobre los riesgos. ¿Qué ocurre cuando, digamos, se podría llegar a banalizar el concepto de experiencia? Y ella lo toma en 2 aspectos. Uno, con respecto al valor nociológico. Acá nociología es un término que a veces se usa como sinónimo del término epistemología. Yo les voy a acercar una definición del profesor
Ferrater Mora, que tuvo que exilarse de la España republicana, o sea, después de que la República pierde, porque había sido perseguido político. Y Ferrater Mora, en el exilio, desarrolló un diccionario filosófico en muchísimos tomos, y hay una definición de epistemologías que podemos usar para ver cómo epistemología y gnoseología en su momento fueron sinónimos y cómo se fueron diferenciando esas palabras y por qué. Pero acá lo que nos está diciendo Trevisace al utilizar el término gnoseológico, nos está diciendo que el concepto de experiencia tiene un valor epistemológico, es decir, tiene un valor en la generación de conocimiento y en la teoría acerca de lo que es conocer. Y sin embargo, ahí puede haber un cierto peligro, que es retornar a una singularidad demasiado singular, es decir, retornar al concepto de individuo como si eso fuese lo único importante. Y ella está diciendo, ahí hay una tensión entonces en el concepto de experiencia. Si solamente siguiésemos el camino para revalorizar y hacer singularmente aparecer a un solo individuo como si fuera una cuestión testimonial, en realidad el concepto de experiencia y la efectuación, lo que la experiencia podría ser posible, se van a quedar cortas. En cambio, entonces nos propone pensar de nuevo en el valor epistémico de la experiencia, tanto en la generación de conocimiento como en la producción de una teoría, es decir, por qué sería importante que la experiencia se torne un lugar desde donde se produce teoría. Eso es lo que ella nos está diciendo. Y como estoy marcando, habría un cierto peligro. En este caso, el peligro sería que el concepto se quedara corto porque se anclara demasiado a la noción de individuo, o sea, como algo meramente testimonial, que no es lo que ella pretende ni es lo que dice que ha producido el conocimiento de corte feminista. Por el contrario. En el segundo apartado hace una pregunta parecida, pero en realidad vinculada a las instituciones y en particular a las instituciones jurídicas, para decir algo de lo mismo, es decir, judicializar ciertas situaciones que para mujeres o personas trans o personas bisexuales o personas usualmente concebidas como subalternas, entre comillas, visualizar el carácter de su experiencia y poder llevar a juicio violencias contra esos cuerpos concretos y singulares es, por supuesto, todo un éxito. Ahora bien, el sistema judicial, al estar anclado en matrices patriarcales, suele no poder ver bien estas situaciones, entonces ahí se corre un riesgo. Y también se corre el riesgo nuevamente de que sea una situación y otra situación y otra situación. Y lo que ella dice es, en todo caso, toda esta noción de experiencia que atraviesa la posibilidad de llevar a juicio y que se haga justicia cuando han acaecido violencias, tendríamos que poder pensarlas como una matriz que desestructure la estructura que está actualmente en curso. Por lo tanto, dice que sería un riesgo que se judicializaran muchos casos aisladamente y que nada se transformara en la institución jurídica. Ese sería un riesgo. Y otro riesgo también sería que al judicializar el caso, en realidad quien juzgue dicho caso no tenga los elementos para comprender esa experiencia desde claves que no sean la clave patriarcal. Es decir, si el sistema judicial sigue mirando estos casos del sistema patriarcal, probablemente el resultado de la justicia será nulo o incluso negativo o peor que antes de la judicialización. Entonces, en ese sentido, nos advierte acerca de ese riesgo. Algunos y algunas de ustedes habían creído que esta última sección era como un salto muy grande en relación a las secciones anteriores, pero tal vez si la lean con esta clave de lectura lo puedan revisar un poquito mejor. Y por eso dejamos también indicado que vuelvan a leer la sección de conclusión, porque ella en esa sección establece estas cuestiones que estamos diciendo ahora. Esperamos que les haya servido este pequeño recorrido, las esperamos en clase y si tienen dudas sobre la guía, pregunten antes. Nos vemos.